Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, publicó un documento en el que solicita un estado de alarma nacional, con el cual pretende solventar la crisis energética que sufre el país desde el pasado jueves. El opositor Juan Guaidó declaró este lunes alarma nacional, buscando arrinconar más al presidente Nicolás Maduro por el apagón que paraliza Venezuela desde hace 4 días y agobia a la población a medida que se agotan el agua y la comida. La medida se extenderá por un periodo de 30 días. Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario interino de Venezuela, encabezará una sesión de emergencia en el Congreso de mayoría opositora para insistir en la ayuda humanitaria, tras el fallido ingreso de donaciones de Estados Unidos el 23 de febrero. No podemos voltear la cara ante la tragedia que vive nuestro país. Solicitaré decretar estado de emergencia nacional, aseguró el también jefe legislativo. En el documento, publicado en su cuenta de Twitter, se lee: se ordena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que disponga las movilizaciones necesarias para que brinde la debida protección tanto a las instalaciones como a los funcionarios de Corpoelec, los fines de que puedan cumplir con su labor de rescate del sistema eléctrico nacional. Guaidó, quien solicitó a todos los cuerpos médicos del país que apoyen en lo que puedan, también convocará a nuevas protestas, aunque de antemano llamó a la ciudadanía a salir a las calles de sus barrios a expresar su descontento e indignación. Por eso el texto también ordena a los funcionarios de seguridad a abstenerse de obstaculizar las legítimas protestas del pueblo venezolano mediante las cuales expresan no solo su rechazo al deplorable estado en que se encuentra el sistema eléctrico del país, sino, sobre todo, su inmensa indignación hacia quienes con su ineptitud y corrupción. La capital venezolana amaneció este lunes con energía parcial luego de que fuera restituido el servicio eléctrico en buena parte de Caracas tras el masivo apagón ocurrido el jueves que afectó a varias regiones de Venezuela, y muchas de ellas, hasta ahora, se mantienen sin luz. Caracas reporta en algunas zonas cortes intermitentes de luz, mientras que en otras no ha llegado el servicio desde el jueves, cuando ocurrió el apagón que el gobierno de Nicolás Maduro atribuye a un sabotaje en la principal hidroeléctrica del país, Guri. En zonas a las que les había llegado el servicio, se vieron más tarde afectadas por la explosión de transformadores, como ocurrió en el municipio caraqueño de Baruta. Lo mismo ocurrió con algunas regiones que se mantienen sin luz desde el jueves: Yaracuy, Guárico, Portuguesa, Sucre, Anzoátegui, Trujillo, Lara, Mérida y Zulia, este último el más afectado desde que se registran cortes eléctricos en el país. El gobierno de Maduro se mantiene sin informar con precisión sobre lo que ocurrió en el Guri, y la estatal eléctrica Corpoelec tampoco ofrece detalles sobre lo que ocurrió con el sistema eléctrico en el país. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que en enero pasado anunció asumir funciones como presidente encargado, informó este lunes que parte de su equipo fue esta madrugada al municipio Baruta de Caracas, donde estallaron los transformadores, para conocer la situación de primera mano. 3 de los 4 transformadores que abastecen de electricidad a la zona quedaron inutilizados, de acuerdo con la información suministrada por personal de Corpoelec, que no tenía las herramientas necesarias para atender las consecuencias de la explosión, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter. Aseguró que, aunque la militarización de la zona fue inmediata, fueron los propios vecinos quienes tuvieron que atender la primera etapa de la emergencia, lo que calificó de acción valiente que permitió proteger las vidas de los residentes antes de que los bomberos y protección civil llegaran al lugar a controlar el incendio. Ver más. Las trochas,
El único paso que unía venezolanos y colombianos. En el municipio caraqueño de Baruta, se produjo un saqueo y poco después, la policía militarizada, Guardia Nacional Bolivariana, detuvo a un grupo de supuestos implicados. Mientras tanto, persisten las largas colas en las bombas de gasolina, frente a los supermercados y demás comercios, y se observan imágenes de quienes buscan agua o hielo pues siguen sin electricidad para refrigerar sus alimentos. Y aunque los caraqueños intentan retomar sus rutinas, el transporte público es casi inexistente, el metro no funciona y las clases en las escuelas siguen suspendidas.